Buenas noches, bienvenidos al webinar de Argos. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por aquí y saludamos a los que se conectan por primera vez. Para la noche de hoy conoceremos acerca de mezclas listas, multiuso y Concrefácil. Les recordamos que RedPro es la red para profesionales más grande de Panamá, vigente en todas las sucursales de Novi, Cochess, Kohler, Signature Store by Cochess a nivel nacional. En esta ocasión nos va a acompañar el experto en el tema, el ingeniero Patricio Marengo. También queremos recordarles que pueden hacer sus consultas en el panel de preguntas, las cuales estaremos respondiendo al final del webinar. Esta sesión va a quedar grabada y la podrán ver en nuestro canal de YouTube, Cochess Panamá, por si desean repasar la información. Ahora sí, les damos la bienvenida y le cedo la palabra al señor ingeniero Patricio Manegro. Buenas noches, ¿cómo están? Déjenme compartir un poco la pantalla. ¿Se logra ver la pantalla? Sí. Perfecto. Sí, bueno, buenas noches a todos y sean bienvenidos a esta capacitación técnico-comercial de Club de Contratistas RedPro. Y gracias por la invitación a los amigos de Cochess por esta noche. En ese sentido, vamos a iniciar presentándome. Yo soy el ingeniero Patricio Marengo, soy panameño, cuento con más de 10 años de experiencia en el área de la construcción, soy ingeniero de profesión y especialista de productos en Argos, Panamá, ¿verdad? Dentro del temario que vamos a ver en la noche de hoy, podemos ver primero qué es Argos, Panamá. Vamos a tocar cuáles son los rubros que ve Argos, Panamá y cómo llega Argos, Panamá hacia las mezclas listas, qué es un mortero. Vamos a hablar un poquito de qué es un mortero, qué es un mortero industrializado. Luego vamos a entrar en detalle con los morteros de albañilería y finalmente vamos a hablar un poco sobre el Concrefácil y vamos a tener un periodo de 15 minutos de preguntas y respuestas para cualquier duda que tengan acerca de las capacitaciones o de las mezclas listas en general. Iniciamos hablándolo un poco de Argos Panamá, pero muchos conocen a Argos por el tema de cemento, pero no saben que Argos como compañía es una empresa multinacional que se encuentra distribuida a lo largo de toda América y dentro de la cual están seccionadas por regiones. La región de Panamá pertenece a la regional del Caribe y Centroamérica, la cual contamos con plantas de cemento, puertos, 7 moliendas de clínker, etcétera, ¿verdad? Como pueden ver en todos los países que pertenecen a la regional del Caribe y Centroamérica. Como bien los mencionaba, Argo Panamá, su principal negocio, por decirlo de esta manera, es la fabricación de cemento, donde contamos con un amplio portafolio de cementos para la industria, como el cemento de uso general, el cemento estructural, el cemento marino, el cemento a granel, etcétera, ¿no? Y tenemos unos nuevos compañeros, por decirlo de esta manera, en la línea de cemento que venía siendo el cemento de albañilería, que no es más que un cemento especialmente diseñado para todo lo que es la pega de bloques, repello y topping, nivelación de pisos, entendiendo de que esta formulación representa un 10% más de rendimiento que el del uso general. Y también tenemos el pequeño de la casa que vendría siendo el cemento Magnus, que es un cemento diseñado especialmente para el tema de concreto. Sin embargo, el tema de cementos no es el tema de la noche. Entendiendo cómo Argos decide crear un portafolio de cemento, amplía su visual hacia los negocios y decide entonces incursionar con el tema de los agregados, del otro de los cuales tenemos una amplia gama de agregados, entre lo que va de piedras muy grandes como los bolt, los que llaman matacán, que pueden tener diámetros hasta de 1 metro, hasta arena, ¿verdad?
En ese sentido, tenemos una amplia gama, un amplio eh, oferta de agregados para todas las necesidades que hay en el mercado. Una vez tenemos lo que es cemento y tenemos los agregados como la arena y la piedra, fácilmente tenemos las tres materias primas principales para la fabricación del concreto. En ese sentido, entonces la empresa decide crear una serie de plantas de concreto premezclado, lo que conocemos como concreto de tula, ¿verdad? Donde tenemos varias plantas a nivel nacional, dentro de las cuales podemos mencionar las principales, como la de Caimito, que se encuentra en La Chorrera, y la de Tocumen, que se encuentra a un costado o al frente del INADI, ¿verdad? Entre algunas otras. En ese sentido, la empresa comienza a evolucionar y ve nuevos nichos en el mercado donde tenemos, como les decía, la materia prima para hacer concreto y finalmente llegamos a la fabricación de las mezclas listas, que es lo que el tema del día de hoy. ¿Cierto? ¿Qué son las mezclas listas? Bueno, las mezclas listas es la combinación de algunos ingredientes, dentro de los cuales aquí en Panamá llamamos mezclas, y que normalmente el nombre técnico es el mortero, ¿verdad? Aquí en Panamá pocas personas conocen el término mortero o simplemente hablan de mortero cuando es un mortero de uso reparación, que tienen altas resistencias. Sin embargo, hablando un poco de los morteros, quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Saben ustedes qué es un mortero? Exclusivamente. Muchas personas tienden a tener una idea de que es un mortero, sin embargo, no, eh, no saben que es algo más común en la construcción de lo que normalmente podemos suponer. Y un mortero no es más que la combinación de tres ingredientes principales, que son el cemento, la arena y el agua. Lo que normalmente aquí en Panamá conocemos como mezcla, ¿verdad? Aquí hacemos una mezcla para repello, es un mortero. Hacemos mezcla para topping, un mortero. Hacemos mezcla para la pega de bloques, también es un mortero. Inclusive los pegamentos de cerámicos, porcelanatos, etcétera, también entran dentro de la categoría de morteros, pero en este caso vendrían siendo morteros adhesivos, ¿verdad? Y por definición, podemos decir que un mortero consiste en la mezcla de tres componentes en diferentes medidas para elaborar un producto final que sirve para pega de bloques, repellar y nivelar pisos, topping, etcétera. Entendiendo el concepto de cemento, arena y agua, esto es lo que conocemos normalmente como una mezcla tradicional, ¿verdad? Dentro de los cuales los albañiles eh, varían en diferente medida la cantidad de arena y de cemento que van a utilizar para el trabajo que vayan a realizar, valga la redundancia, pero tenemos un pequeño problema al momento de hacer el sistema tradicional. Actualmente aquí en Panamá no tenemos como un control dentro del cual se dice que el cemento para repello, por ejemplo, el mortero para repello, perdón, tiene una dosificación establecida. Si bien es cierto, hay tablas de dosificación, los albañiles hoy en día, cada uno tiene como que dice su librito y por ende cada uno prepara su mortero de manera como la aprendieron o como ellos más les gusta. Entendiendo esta necesidad, entonces Argos Panamá decide crear lo que son los morteros industrializados. Y le hago la pregunta a ustedes entonces, ¿qué es un mortero industrializado? ¿O qué es un mortero industrial? La palabra que suena inmediatamente es que industrial, ¿verdad? Que viene de una industria o algo como eso. Sin embargo, hay una diferencia entre el mortero tradicional y el mortero industrializado, que son los siguientes. Entendiendo de que el mortero tradicional tiene tres ingredientes, ya lo mencionamos, el cemento, el agua y la arena, el mortero industrializado contiene cuatro ingredientes. En este caso vendría siendo los aditivos. ¿Qué permiten o qué cualidades le dan los aditivos a los morteros?
ellos mejoran su comportamiento, por ejemplo, mejoran la adherencia, reducen fisuras, mejoran la trabajabilidad, mejoran el tiempo abierto, etcétera. Entonces, esto es importante que se sepa porque al final, cuando tenemos un mortero industrializado, viene con un ingrediente adicional que va a beneficiar las prestaciones del producto, ¿no? Además de eso, un mortero industrializado viene con arena seca y limpia. ¿Y por qué hacemos énfasis en que es arena seca y limpia? Normalmente, cuando tenemos un mortero tradicional, no podemos controlar la humedad de la arena, es decir, que tenemos que trabajarla húmeda o seca, dependiendo del clima o donde esté almacenada. Y generalmente también viene sucia, por lo cual hay que hacer un proceso adicional previo al mezclado de colar la arena. Y este mezclado o este colado de arena generalmente representa un desperdicio y un tiempo adicional de mano de obra que muchas veces no se contempla, ¿verdad? Al momento de estimar los costos, porque va ligado mucho a los costos indirectos. Y el cemento de uso general o estructural de acuerdo al tipo de producto que se vaya a fabricar, ¿cierto? Entonces, entendiendo este concepto de que los morteros industrializados son una mezcla de 4 ingredientes, la bolsita básicamente viene con el cemento, la arena y los aditivos. Y es de ahí donde viene nuestro dicho que solamente hay que agregarle agua. Y es importante también entender este concepto de que no hay que echarle nada adicional. Es un producto que viene premezclado, perdón, y que podemos definir de la siguiente manera. Un mortero industrializado consiste en la mezcla de 4 componentes en diferentes medidas para elaborar un producto final con mayor calidad, mayor resistencia y trabajabilidad que sirve para pegar bloques, repellar, nivelar pisos, etc. Entendiendo entonces de que Argos Panamá decide ofrecer al mercado un portafolio de morteros industrializados, vamos a presentarle a continuación los morteros para albañilería. El primero de ellos es la mezcla multiuso, el que normalmente vemos en las tiendas coches de color rojito, ¿cierto? ¿Para qué sirve el mortero multiuso o la mezcla lista de multiuso? Como su nombre lo dice, tiene 3 funciones principales que son la pega de bloque, el repello y el toque. Tiene una presentación de 40 kilogramos y solamente hay que agregarle agua. La mezclalista multiuso, nosotros la comunicamos como una mezcla balanceada, porque te permite tener 3 funciones en un mismo saco, ¿cierto? En ese sentido, también recomendamos que para cada una de estas 3 funciones eh, puedan utilizar la recomendación de dosificación de agua que ven en la pantalla. Esta dosificación de agua siempre viene en el reverso de la bolsa, por lo cual no hay problema con que no saben cuál va a ser la dosificación de acuerdo al uso que le vayan a dar. Sin embargo, Argos Panamá tiene muy en cuenta de que en la construcción casi nadie, por no decir nadie, mide el agua o nadie tiene una tacita para medir el agua al momento de la preparación de un mortero. Y generalmente se hace o por tanque o con manguera, y es básicamente al ojo. Entonces, nosotros hicimos una ingeniería de valor donde determinamos la cantidad de agua a la inversa. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros solicitamos el servicio de unos albañiles y que ellos prepararan la mezcla a la consistencia que ellos veían que el mortero podía servir para ciertas funciones. Por ejemplo, decíamos, prepara un mortero para repellar. Ellos preparaban el mortero o el saquito de la bolsa con determinada agua al ojo, pero nosotros esa agua previamente la habíamos pesado. Teníamos 10 litros de agua. Cuando ellos hacían la mezcla, nosotros volvíamos a pesar el agua y con eso podíamos determinar la diferencia de agua y de esta manera determinábamos un rango de agua. Es decir, que si para al repello
en el tanque, luego de haber preparado la mezcla, nos sobraban 4 litros, nosotros utilizamos para la preparación 6 litros. Y esa es la razón por la cual la dosificación de agua es 6 litros. En ese sentido, lo que quiero decirle finalmente es que las mezclas listas están diseñadas para un fácil uso. Por ende, ustedes pueden prepararlo con la consistencia que normalmente ustedes trabajan sin temor de pasarse en agua. Obviamente, tienen que mantener una gabela donde tienen que ir colocándolo poco a poco para que a medida que vaya mezclándolo, esto no exceda de agua el producto y al final comprometa sus propiedades mecánicas, donde pueda resultar en fisura o poca adherencia, etc. Además de esto, tenemos estos rendimientos que vemos en pantalla. Si lo utilizamos en repello, podemos decir que una bolsita de mezclas listas de multiuso rinde 16 caras de bloque de una sola lado de la pared y 8 caras de bloque si son en ambas caras. Si lo hablamos en metros cuadrados, esto representa un metro cuadrado, 1.5 metros cuadrados a un espesor de 1.5 centímetros. En pocas palabras, una bolsita de multiuso te repella 1.5 metros cuadrados o un metro y medio a 1.5 centímetros de espesor. En cuanto a la pega de bloques, tenemos que una bolsita de multiuso nos pega aproximadamente 20 bloques de 4 y 17 bloques de 6. Esto puede variar, puede decir, podemos llegar hasta 24 bloques si es una pared corrida, con juntas de 1 centímetro y medio, y puede bajar hasta 17 bloques cuando tenemos, por ejemplo, baterías de plomería, cuando tenemos, por ejemplo, paredes donde tenemos muchos quiebres, etcétera, ¿no? En promedio, el rendimiento de una bolsita es de 20 bloques para bloques de 4 y 17 bloques para bloques de 6. Y en el topping, un saquito de multiuso rinde medio metro a 5 centímetros de espesor, que es el espesor, digamos, promedio que se maneja en la construcción, ¿verdad? Entendiendo que tenemos la mezcla de multiuso que funciona con una fórmula balanceada para 3 funciones principales, pegabloque, repello y topping, la empresa decide entonces sacar estas 3 funciones por separado y logrando con ello potenciar cada uno de sus funciones. Por ejemplo, tenemos la mezcla lista de repello. La mezcla lista de repello tiene una característica que como solamente está diseñado para repello, ¿verdad? Tiene la característica que está formulado con 2 arenas. Tenemos una arena un poco más gruesa, que es la que le da el cuerpo al repello, y una arena más fina que le permite dejar mejor acabado. Es por ello que nosotros al repello le llamamos el repello perfecto, porque al momento de repellar con la mezcla lista, permite dar un mejor acabado que un repello convencional, por decirlo de esta manera, o el multiuso en todo caso. Lo que te permite ahorrar en gran medida el tema de pasta, el tema de reparaciones por porosidad, etcétera, ¿no? Entendiendo esto, también la mezcla lista de repello tiene aditivos que le permiten reducir, no puedo decirle eliminar porque eso es imposible, pero sí reduce en gran medida la aparición de fisuras de contracción, ¿verdad? Y se puede colocar sobre bloques de concreto o bloques de arcilla, entendiendo de que los bloques de arcilla, al ser arcilla que absorben mucha agua, se debe mojar previamente, al igual que el del concreto, pero la arcilla un poco más por el tema de que absorben mucha agua. Además de esto, también se puede colocar sobre láminas de M2, siguiendo el procedimiento del fabricante, que en todo caso es primero colocar un scratch y luego darle el acabado, y también se puede repellar sobre concreto utilizando un promotor de adherencia. ¿Ya? Los rendimientos de la mezcla lista de repello, que su presentación también es de 40 kilogramos, es igual que el multiuso. 16 bloques en una cara, 8 bloques en 2 caras de la pared, que representa finalmente 1,5 metros a 1,5 centímetros.
Existen muchos problemas en cuanto a los repellos, pero existen dos problemas principales o más comunes, que son las fisuras y el bofeo o desprendimiento. Digamos que vamos a hablar sobre las fisuras y eh, las fisuras que ven en pantalla, que tienen un patrón no definido, que tienen forma de piel de cocodrilo o de mapa, tienen el nombre de fisuras de contracción. Y estas fisuras de contracción se generan normalmente por viento, sol o por una superficie muy seca. Entonces, en ese sentido, las recomendaciones que nosotros damos siempre para evitar este tipo de fisuras es que protejamos la pared del sol, del viento es un poco difícil, pero en lo posible, y humedecer la pared, que es lo que le hablaba un poco más temprano sobre que al momento de repellar se debe humedecer la pared. Hay algo importante que quiero recalcar cuando se humedece la pared. La pared se debe humedecer previo o momentos antes de repellar. He visto albañiles que por un tema de practicidad, digamos que en una residencia a las 7 de la mañana humedecen toda la casa y no la vuelven a mojar más. Cuando van a repellar esas paredes a las 11 de la mañana, esa agua ya se ha evaporado, por ende no tiene ninguna función de lo que o efecto de lo que han hecho en la mañana. En ese sentido, queremos recalcarle que al momento de humedecer la pared debe ser previo a la aplicación del mortero de repello para evitar fisuras de contracción. ¿Ya? Sin embargo, hay otro tipo de fisuras que este tipo de fisuras no son atribuibles al producto, por decirlo de esta manera, y son las fisuras estructurales. ¿Ya? Las fisuras o grietas estructurales generalmente tienen un patrón definido, a diferencia de las fisuras por contracción, que como lo vemos en la filmina anterior, tienen un patrón no definido, es como un mapa. Las fisuras estructurales tienen un patrón donde son totalmente horizontales, totalmente verticales o en diagonal, lo que nos permite identificarlas rápidamente. Y estas son propias del movimiento de la estructura o por algún elemento estructural, llámese columna, viga o inclusive tuberías que van empotradas en la pared. También se pueden dar por una sobrecarga de las losas que están sobre las paredes. También se pueden dar por asentamientos y se pueden dar por esfuerzos puntuales como lo vemos en pantalla. Entonces, cuando usted tiene un tipo, cuando usted presentan fisuras en sus proyectos, es importante identificar qué tipo de fisuras son. Si tienen un patrón definido, sabemos que son propias de la estructura y por ende no son atribuibles al producto. En pocas palabras, le estoy diciendo que si usted tiene una fisura como las que ven en pantalla y presentan un reclamo, en ese caso vamos a tener que lamentablemente decirle que no procede porque no son eh, causadas por deficiencias del producto. Como le decía, el repello tiene aditivos que le permiten reducir en gran medida este tipo de fisuras que vemos en pantalla, que es la que les digo que se llaman fisuras de contracción. Si ustedes utilizan nuestras mezclas listas y tienen este tipo de fisuras y han seguido todas las recomendaciones como repellar bajo techo y humedecer la pared correctamente, entonces digamos que sí puede atribuirse a un problema del producto. Sin embargo, nuevamente, tienen que seguir las recomendaciones dadas ahorita mismo por nosotros, que es protegerlo del viento, del sol directamente y humedecer la pared. Vamos a hablar un poco entonces de el repello de mezclas listas versus el tradicional. Se entiende de que muchas veces hay confusión al momento de calcular las mezclas listas. Y es que nos hemos encontrado clientes que nos dicen que, por ejemplo, las mezclas listas no rinden, que solamente son trabajos pequeños, etcétera. ¿Y cuál es la confusión? Hemos llegado a la conclusión de que no entienden realmente cuál es el concepto de las mezclas listas, donde ya tenemos dentro de una bolsa la arena y el cemento.
y solamente hay que agregarle agua. No es como el cemento tradicional, como la imagen de la derecha, donde tenemos el cemento y la arena por separado. Entonces, yo tuve un caso, por ejemplo, donde nos decían que no habían tenido, no habían quedado contentos con el producto de mezclas listas porque era muy arenoso. Cuando indagamos un poquito más, el cliente nos dice que no, que él lo que hizo fue agarrar la bolsa y echar la arena para poder hacer la mezcla. Y quedó muy arenoso. Entonces, indagando un poquito más de lo que ya se había hecho, nos pudimos dar cuenta que el cliente interpretó de que las mezclas listas eran un cemento para pega de bloques, repello y toque. Y esa no es la realidad. La realidad es que ya viene un producto listo donde solamente hay que agregarle agua. ¿Cuál es su equivalencia? Por cada saquito de cemento se necesitan 3 saquitos de mezcla lista. En pocas palabras, cuando nosotros agarramos un cemento, un saquito de cemento con 6 saquitos de arena para hacer una relación 1:3 diseñada para repello, perdón, para igualar esa cantidad necesitamos 3 saquitos de multiuso. Y esto es importante que lo sepan. Un saquito de mezcla lista no es igual a un saco de cemento. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas? Te evitas colar la arena, solamente compras un solo producto. Si tienes que transportar, solamente pagas un flete. Tienes mayor orden, no tienes desperdicio de arena, no tienes desorden en la obra, es un trabajo más pulcro y puedes cuantificarlo de una mejor manera. Si no sabes cómo calcular las mezclas listas, muy fácil. Si tú estimaste que para tu obra necesitabas 5 saquitos de cemento, entonces lo multiplicas por 3 y esa es la cantidad de saquitos de multiuso que necesitas. 3 por 5 vendrían siendo 15 saquitos de multiuso, sin comprar arena, sin comprar malla, sin comprar todo lo que necesita para la preparación previa del mortero. Además de eso, también tenemos un mortero nuevo para repello que se llama Mezcla Lista Unicapa, que es un mortero a base de cemento con granulometría controlada y aditivos que aportan mejoras a la trabajabilidad, adhesión y plasticidad, especialmente diseñado para repellos de bajos espesores, es decir, repellos que van de 3 milímetros a 5 milímetros. El mortero de Unicapa, también conocido como capa fina, se puede utilizar sobre concreto directamente sin ningún promotor de adherencia, como por ejemplo las casas de formaleta, que generalmente tienen mucho bofeo debido a que cuando utilizan la mezcla tradicional no tienen algún aditivo que mejore la adherencia. Con el mezclalista Unicapa, usted lo pueden aplicar directamente sobre el concreto sin ningún problema. También lo pueden aplicar, por ejemplo, cuando tienen un repello que está deteriorado o que es viejo y que o por mala práctica del trabajador quedó con muchas imperfecciones al momento de que le pegue el sol. Ustedes pueden corregir estas imperfecciones con el Unicapa, entendiendo de que se pueden aplicar a bajos espesores. Y también se puede colocar directamente sobre bloques de concreto cuando ustedes simplemente necesitan cubrir el bloque y no necesitan nivelar. Por ejemplo, si tienen una cerca y no es imprescindible para ustedes que la cerca esté a plomo, ustedes simplemente quieren cubrir los bloques, pueden aplicar la mezcla Unicapa directamente. La característica de esta mezcla lista nueva es que se prepara por recomendación con un mezclador como si fuera un pegamento y la consistencia es un poco más diluida que un repello convencional para que pueda trabajarse en bajos espesores. Su rendimiento va de 5 metros cuadrados a 5 milímetros hasta 9 metros cuadrados a 3 milímetros de espesor. Entonces es importante que sepan de que tenemos este nuevo producto en el portafolio y que pueden solicitarlo en las tiendas Cochés actualmente, ¿verdad? Sin ningún problema. Además de los repellos, también tenemos la mezcla lista de pega de bloques, que no es más que, como su nombre lo indica, un mortero para pegar bloques y el rendimiento es el mismo que el multiuso. ¿Ya?
pega 20 bloques de 4 aproximadamente y 17 bloques de 6. ¿De dónde salen estos rendimientos? Además de que se hicieron en campo y lo validamos, también lo sacamos teóricamente. Y es que se entiende de que para pegar un bloque de 4, por ejemplo, aproximadamente se necesita 1 litro de mortero, ¿ya? Y una bolsa de 40 kilogramos, ya sea de multiuso, de pegabloque o cualquiera de las mezclas listas, genera 20 litros de producto. Por si lo quieren sacar también en volumen, una bolsa de 40 kilos tiene 20 litros de producto preparado. Y si dividimos los 20 litros de la bolsa entre 1 litro que tiene que utilizar el bloque para pegarse, nos da los 20 bloques de 4. De igual manera, 1.2 litros para bloques de 6. Si usted divide en 20 entre 1.2, le va a dar como 17 y algo. Al final, 17 bloques de 6. De esa manera estimamos los rendimientos teóricamente. Y finalmente tenemos la mezcla lista de topping, que no es más que una mezcla diseñada para nivelación de pisos, que puede ir desde 3 centímetros de espesor hasta 10 centímetros de espesor, y la cual rinde a 5 centímetros de espesor medio metro y tiene una resistencia de 105 kilogramos por centímetro cuadrado. Aproximadamente eso vendría siendo como 1500 PSI. Lo que te garantiza, usted se preguntará, ¿para qué yo quiero un topping con una resistencia tan alta? Y es que parte de los problemas que tenemos hoy en día por el desprendimiento de cerámico y revestimiento es debido a que tenemos un sustrato pobre, es decir, un topping que se desmenuza, comienza a desmenuzarse como si fuera un merengue, y esto debilita la adherencia del mortero sobre él y al final repercute en bofeo. No sé si notaron que en cada uno de los empaques decía que el mortero cumplía con una cierta resistencia y decía tipo N. Perdón, disculpen. Las mezclas listas tipo N proviene de la normativa ASTM C270, donde clasifica los tipos de morteros según su resistencia. Es decir, tenemos morteros de muy baja resistencia como un O hasta un mortero de muy alta resistencia de 2500 PSI como es un M. Nosotros tenemos a disposición morteros tipo N, digamos, a la tienda normalmente, al público, pero si usted necesita un tipo S o un tipo N, también se lo podemos fabricar, siempre y cuando sea por pedido. Es decir, tienen que hacer un pedido con antelación para poder entonces fabricar. ¿Por qué es importante para nosotros que nuestros morteros estén identificados con esta norma? Porque el reglamento estructural panameño, en su capítulo 7, específicamente en la página 85, especifica que los morteros empleados en mampostería deben cumplir con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, es decir, en la C270, donde deben utilizar morteros de tipo NSOM. En pocas palabras, lo que yo le estoy diciendo a ustedes es que si utilizan las mezclas listas, ustedes van a estar cumpliendo con la normativa vigente de la construcción, es decir, con el RED, que actualmente está el RED 2021, si no me equivoco, es la última que salió, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una mezcla tradicional y no tenemos la manera de controlar la preparación en obra, no sabemos si estamos cumpliendo con esta normativa. Y fíjense que la normativa, el REP, hace mención de los morteros a partir de tipo N, ni siquiera toma en cuenta el tipo O, porque son morteros muy pobres. Entonces, en ese sentido, es importante que lo tomamos en cuenta. Es decir, si ustedes utilizan mezclas listas de Argos, ustedes están cumpliendo con la normativa vigente de Panamá. Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir en cuanto al repello, que digamos que dentro de las mezclas listas es su uso más común, podemos decir que la mezcla lista de repello es un repello perfecto debido a que por tener una fórmula con 2 arenas, esto permite reducir las fisuras por los aditivos y un mejor acabado.
Y tenemos la mezcla lista de multiuso, donde tenemos una fórmula balanceada, lo que te permite trabajar o tener tres funciones dentro de un mismo producto, ¿verdad? Algunos comentarios frecuentes que nos hemos encontrado en la calle son, no, las mezclas listas, perdón, rinden poco. Y esto es a lo que le mencionaba anteriormente. Generalmente comparan un saquito de cemento con un saquito de mezclas listas, lo cual no es correcto. Ya hemos dejado muy claro que si quieren comparar la mezcla lista con el cemento, deben hacerlo en una relación 1:3. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada saco de cemento que utilicen, necesitan 3 mezclas listas de multiuso o repello o topping, etcétera. ¿Verdad? También nos cuentan que son solo para trabajos pequeños. Digamos que esta es una realidad a medias, porque si bien es cierto, cuando vamos a hacer trabajos pequeños, es mucho más práctico utilizar las mezclas listas porque solamente hay que agregarle agua, también funcionan perfectamente para trabajos grandes. Nosotros hemos tenido proyectos muy grandes, residenciales, de edificios, etcétera, donde utilizan las mezclas listas precisamente por su practicidad en el control de inventario, control de costos, control en la dosificación, control en la logística de los productos, etcétera. Como cuáles, por ejemplo, Cold Gardens, por ejemplo, arboledas, también lo hemos utilizado mucho. En algunos edificios en Santa María y Costa del Este también se han trabajado mucho con las mezclas listas de Argos. Algunos proyectos en Green City también, en Panamá Norte, también utilizan lo que es las mezclas listas de Argos, ¿verdad? Así que en ese sentido, no queda más que recalcarles o recordarles que sí, funcionan perfectamente para trabajos pequeños, pero también funcionan para trabajos grandes en proyectos normalmente. Es más caro que el tradicional. Cuando ustedes comparan una bolsita de cemento con 3 bolsitas de mezclas listas, producto por producto, digamos que sí, efectivamente somos más caros, pero se está tomando los costos directos. Hay costos indirectos, por ejemplo, le digo a ustedes saben cuánta arena se le va cuando la lluvia cae. Eso no lo pueden cuantificar. ¿Saben cuánto tiempo se demora el ayudante colando la arena? ¿Saben cuánto desperdicio hay cuando se cuela la arena? ¿Saben cuánto tiempo muerto hay al momento de transportar dos productos? Es decir, tienes que transportar primero el cemento y luego la arena. Digamos que cuánta mano de obra en horas extras se gana cuando se pagan cuando se tiene que transportar la arena en winche hasta el piso 30, cuántos viajes tienen que hacer en cemento, cuántos viajes tienen que hacer en arena. En pocas palabras, lo que digo es que si ustedes comparan el precio del producto con producto, definitivamente vamos a estar algunos reales por encima del cemento tradicional. Sin embargo, cuando ustedes establecen cuáles son sus costos indirectos y hacen la comparativa, se van a dar cuenta entonces que las mezclas listas quedan muy, muy por debajo de la mezcla tradicional. Además de que tienen calidad garantizada. No sé cómo calcular las bolsas. Pues es muy fácil. Ya vimos que, por ejemplo, una bolsita de multiuso pega 20 bloques. Entonces, si tenemos 100 bloques para pegar, dividimos 100 entre 20, 5 bolsitas necesitamos. Si tenemos 3 metros cuadrados que repellar y una bolsita de mezcla lista rinde 1.5 metros, dividimos 3 entre 1.5, sabemos que ya son 2 bolsas que debemos comprar. Otro comentario nos dice es que si se raja, nos preguntan, ¿se raja? Como el cemento tradicional. Realmente, como les digo, las mezclas listas vienen aditivadas para reducir en gran medida las fisuras por contracción. Recuerden, no por estructurales, esas no podemos hacer nada, simplemente por contracción. Si le aparecían 10 fisuras, ya no le van a aparecer 10, ahora le van a aparecer 2, que es lo que le decía que la podemos mitigar, la podemos minimizar, pero no podemos eliminarla totalmente. También nos comentan que trae poco cemento. Y bueno, no entiendo esta pregunta cuando nos hace porque realmente la dosificación o la relación que tenemos de cemento-arena es la que recomienda la tabla de dosificación de mortero, que en su mínima expresión
Para repellos tendría que ser 1:3. En pocas palabras, un pie cúbico de cemento por 3 pies cúbicos de arena. Nosotros respetamos eso y honestamente los ensayos de calidad donde ensayamos la compresión, la trabajabilidad, la adherencia, etcétera, cumplen con todo lo que nos indica la normativa ASTM C270 para que cumpla con un mortero tipo N, ¿verdad? Bueno, eso sería todo por el tema de los morteros de albañilería. Vamos entonces con el concrete fácil. ¿Qué es el concrete fácil? El concrete fácil es una bolsita. Este sí tiene una presentación diferente. Tiene un peso de 42.5 kilogramos, como una bolsita de cemento, en el cual dentro de su bolsa mantiene los 3 ingredientes principales para la fabricación de concreto, que en este caso vendría siendo el cemento estructural, arena seca y limpia y piedra 56 o piedra 7. En pocas palabras, la piedra 56 es lo que normalmente conocemos nosotros como piedra 4 y la piedra 7 es lo que nosotros normalmente conocemos como gravilla. ¿Ya? El concrete fácil viene en 4 presentaciones. ¿Cuáles son estas presentaciones? 2 de ellas varían disculpen, 2 de ellas varían la resistencia. En pocas palabras, lo que le quiero decir es que tenemos una presentación con 3000 PSI y una presentación con 4000 PSI. Para los que no saben, PSI quiere decir libras por pulgada cuadrada. ¿Qué quiere decir libras por pulgadas cuadradas? Quiere decir que si agarramos un concreto y lo cortamos del tamaño de 1 pulgada de largo y 1 pulgada de ancho, te resiste 3000 libras, ¿verdad? Y tenemos, como les digo, presentación de 3000 y de 4000. Esas son 2 presentaciones, pero también tenemos dentro de esas 2 presentaciones con piedra 7 o con piedra 56, es decir, con piedra grande o con piedra chica, con piedra 4 o con gravilla. En resumen, puedo tener un concrete fácil 3000 con gravilla o un concrete fácil 3000 con piedra 4. Puedo tener un concrete fácil 4000 con gravilla o un concrete fácil 4000 con piedra grande. Yo normalmente bromeo, ¿verdad? Con el concrete fácil porque yo digo que esta bolsita viene preñada, porque esta bolsita dentro de su empaque trae la arena y la piedra mezclada y el cemento viene aislado en otra bolsita, como lo ven en pantalla. Y esto tiene una razón de ser. Nos hemos dado cuenta que el concreto generalmente se trabaja en exterior y si se deja el cemento mezclado todo como viene, por ejemplo, en el multiuso, tiende a ponerse duro por la humedad. Sin embargo, si lo aislamos en bolsitas, como lo vemos en pantalla, esto facilita que vamos a tener mayor durabilidad del producto previo a la preparación, ¿verdad? Esta es la manera de la cual se ve una bolsita de concrete fácil. Ahí lo vemos con una fotito algo viejita, es el mismo, simplemente que con una presentación anterior. Y vemos que tenemos la piedra, la arena mezclada y viene con la bolsita de cemento, que es cemento estructural, no es cemento de uso general. Y finalmente tenemos el concreto listo, ¿no? Es un concreto normal, tal cual como se hace tradicionalmente, simplemente que ya viene dosificado para tener una resistencia garantizada. Generalmente aquí en Panamá, los albañiles lo que hacen es que le agregan más arena que piedra al concreto para que le dé una mejor trabajabilidad. Puedan flotearlo, puedan tallarlo de una mejor manera. Pero al agregarle más arena, lo que repercute es que la resistencia baja. Entonces muchas veces tenemos en nuestras casas o en nuestros proyectos concretos de 2000, 1500 debido a esta preparación. Lo que nosotros garantizamos con el concrete fácil, además de ser práctico, una resistencia garantizada. Para 1 metro cúbico se necesitan 52 sacos de mezclas listas de concrete fácil. Y la manera de calcular cuántos sacos necesitamos es aplicando esta formulita que vemos a continuación. Necesitamos multiplicar 3 distancias. Importante que sea siempre todo en metros. Ancho, largo y espesor por 52. Es decir, si tenemos 2 metros de largo por 3 metros de ancho por un espesor de 0.10, eso nos va a dar los metros cúbicos.
Esos metros cúbicos los multiplicamos por 52 y nos va a dar la cantidad de bolsas que necesitamos para el concreto fácil. Perdón. Entonces, en ese sentido, también tenemos una equivalencia del concreto fácil, donde por cada saquito de cemento, nosotros necesitamos 4 saquitos de concreto fácil. En el multiuso era por cada saquito de cemento, 3 saquitos de multiuso. Acá, por cada saquito de cemento, se necesitan 4 saquitos de concreto fácil. ¿Por qué 4? Porque ya no son 2 ingredientes que tenemos dentro de la bolsa, ya no es arenas y cemento solamente, sino tenemos la arena, el cemento y la piedra. Importante del concreto fácil es que, nuevamente, se lo repito porque esto es primordial, ¿no? Nosotros garantizamos la resistencia y garantizamos practicidad en la obra. Algunas preguntas o comentarios que nos hacen normalmente es que es pedregoso. Tuve un cliente que me decía que la piedra que utilizábamos dentro de los empaques era más grande que la que él utilizaba, que era la piedra 4. ¿Qué hicimos? Trajimos una piedra número 4 y sacamos las piedras de la bolsita de concreto fácil y le demostramos que las piedras eran exactamente del mismo tamaño. Entonces, no podía decirnos que la piedra era más grande porque normalmente lo que hicimos nosotros para diseñar el concreto fácil fue ver cómo los albañiles preparaban el concreto en campo y de esa manera nosotros poder replicarlo de una manera industrializada en nuestros productos. ¿Qué demora en fraguar? Demora lo mismo que demora un concreto tradicional, aproximadamente 2 horas. Ya eso depende del clima también, ¿no? Pero aproximadamente 2 horas. ¿Por qué tantas bolsas? Cuando se calculan, nuevamente, porque dentro de la bolsa tenemos 3 ingredientes en un solo paquete. Por ende, cuando vas a hacer la conversión a concreto fácil, te va a dar un número significativamente diferente a las bolsas de cemento. Por ejemplo, si tú ibas a comprar 10 cementos con tanta cantidad de piedra y tanta cantidad de arena, cuando tú haces la conversión probablemente te dé como 50 o 60 concreto fácil, entendiendo ya que tienes todo. No sé cómo calcularlo, pues como les decía, se multiplican los metros cúbicos, multiplicando ancho, largo y espesor, todo en metros cuadrados, por 52. Y nuevamente, solo es para trabajos pequeños. Sí, efectivamente, tenemos un tema de que funciona para trabajos pequeños, pero también funciona para trabajos grandes. Inclusive, en Santa Fe de Veraguas, hay un proyecto residencial bastante grande en una zona montañosa y lo que se utilizó totalmente por la practicidad fue el concreto fácil. Inclusive lo transportaron en helicóptero por el tema de la accesibilidad que era un poco difícil, ¿no? Y además de eso, también tenemos estos ayudaventas que muy pronto lo vamos a estar subiendo a las redes para que lo puedan descargar y de esta manera es como pueden calcular las bolsitas de mezclas listas de albañilería o el concreto fácil de acuerdo al rendimiento o a la cantidad de bloques que tenga. Eso sería todo por el momento. Me pasé unos 5 minutos para el periodo de preguntas y respuestas y bueno, estamos a la orden por si necesitan alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. Estamos aquí a su disposición. No sé si tengan alguna. Sí, muchas gracias, ingeniero. Sí, por acá nos preguntan si las mezclas listas funcionarían para arreglar un piso. Las mezclas listas funcionan para arreglar el piso siempre y cuando sea el adecuado. Por ejemplo, si es un piso de concreto que está malo, podrías hacer un sobrepiso con concreto fácil y perfectamente le puedes dar el acabado y restauras ese piso que está mal. Si el piso está malo, pero quieres darle un acabado de cerámica, puedes fácilmente colocar el topping sobre ese piso que está ya deteriorado y luego colocar el revestimiento. Lo que no se puede hacer es, por ejemplo, utilizar un multiuso y decir, ah, ya viene la arena y el cemento listo y le voy a echar piedra. No, eso no se puede hacer porque al final la resistencia que vas a obtener de esa mezcla no es la adecuada. Todo depende de cómo quieras restaurar el piso, si con un sobrepiso de concreto o con un topping y luego el revestimiento cerámico. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la otra pregunta que hacen es ¿cuál es el costo de la mezcla lista?
Bueno, el costo de la mezcla lista varía de acuerdo al cual estás comprando. Podemos decir que en Cochés, no sé los precios exactos, pero pues la mezcla lista de multiuso, de repello, puede estar rondando de 4.50 a $5 a más o menos, y el concre fácil puede estar rondando más o menos la bolsita como $4 aproximadamente, ¿no? No exceden los $4. ¿Alguna consulta adicional? Sí, pues si tienen algún mortero para áreas húmedas. Digamos que mortero para áreas húmedas tendría que ser un poco más específico en la pregunta, porque áreas húmedas yo puedo interpretar una área que esté bajo constante humedad, ¿verdad? Es decir, un área exterior, por ejemplo. Yo puedo utilizar las mezclas listas de repello para exterior sin ningún problema. Puedo utilizar, por ejemplo, las mezclas listas de topping sobre un piso que va a quedar en el exterior. Entonces, sí, efectivamente, eh, pueden utilizar las mezclas listas para áreas húmedas, siempre y cuando luego se protejan como con una pintura, en el caso de repello, luego con un revestimiento, porque un mortero, independientemente si es industrializado, mezclas listas o un tradicional, al dejarlo expuesto a la libre humedad, por decirlo de esa manera, probablemente al poco tiempo se vaya deteriorando y no va a cumplir su función. ¿Alguna otra pregunta? Sí, con respecto a esa pregunta de áreas húmedas, colocan que es que cuando estaban haciendo el piso pasaron cuando estaba húmedo aún y quedaron huellas. Ah, claro, es que como todo producto, cuando aún está fresco, sin terminar de fraguar, obviamente van a quedar las huellas de la persona que pasó. Si no se trabajó inmediatamente para reparar el daño, como cualquier otro producto, estando fresco, si no se repara inmediatamente, va a quedar la huella, ¿no? Entonces, sí, en pocas palabras, las mezclas listas pueden tener todo un proceso industrializado donde mejoramos los aditivos y demás, pero finalmente el acabado ya depende, como quien dice, de la mano de obra, ¿no? Y tener las precauciones pertinentes en cuanto a esperar su tiempo de fraguado, a proteger el área o señalizar el área si es un área abierta donde corra peligro de los transeúntes y demás. Así que en ese sentido, sí, efectivamente, se puede reparar inmediatamente. Ok, por aquí también preguntan cómo se calcula cuando se va a repellar. Ok, cuando se va a repellar, asumiendo de que vamos a tener 1.5 centímetros de espesor, puedes dividir los metros cuadrados de la pared entre 1.5. Es decir, si tienes 3 metros cuadrados de pared a repellar, lo divides entre 1.5, eso te va a dar 2. ¿Qué ese 2 qué significa? 2 bolsas de multiuso. Si tienes la cantidad de bloques y vas a repellar en ambas caras, si son 100 bloques, lo divides entre 8, que son el rendimiento que cubre el multiuso en ambas caras, y esto te va a dar aproximadamente de 100 bloques, entre 8 te va a dar como 12.5. Al final no puedes comprar 0.5 bolsas, 13 bolsas. Entonces, esa es la manera de calcular. En pocas palabras, dividiendo el área que quiere entre el rendimiento de la bolsa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, si tienen mezcla lista con impermeabilizante. Realmente, fíjese que estamos en el proceso de desarrollo donde vamos o queremos lanzar repellos hidrófugos, pero hasta la fecha de hoy no lo tenemos en el mercado todavía. Lo que sí puedo decirle o puedo garantizarle es que nuestros morteros son totalmente compatibles con los aditivos de impermeabilización que se utilizan en el mercado. Por ejemplo, el Zika 1, por mencionar alguno, ¿no? Son totalmente compatibles, sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Sí, que si pueden mezclar un saco de mezcla con una mezcladora de mano. Sí, realmente el tema de los morteros
aquí en Panamá tradicionalmente se bate en el piso y a pala, ¿no? Sin embargo, parte de la practicidad de tener morteros predosificados ya en bolsa es que se pueden mezclar como se prepara un pegamento, por ejemplo, con algún batidor, lo que facilita y agiliza la preparación. Lo vas a preparar más rápido y con un mezclador vas a garantizar de que vas a prepararlo bien, es decir, toda la mezcla te va a quedar homogénea, no te van a quedar grumos, no te van a quedar. Así que la respuesta es sí, efectivamente se pueden preparar con un mezclador. Y también se pueden preparar con tula. En todo caso, las tulitas estas pequeñas también se pueden preparar ahí. Ok, aquí preguntan, para pegar y repellar un cuarto de una cabaña de 3 metros de ancho por 4 metros de largo, y un piso para ese mismo cuarto, más o menos, ¿cuál sería el costo? Para esa pared necesitarías aproximadamente 25 bolsas. Ya con esas 25 bolsas tendría que acercarte a algún cochés y hacer la cotización, ¿no? El precio para 25 bolsas. En cuanto al piso, eh, el piso lo podrías hacer de topping, pero tendrías que cubrirlo con un revestimiento. El topping no puede quedar expuesto. Entonces, en ese caso, sí ya eh, para calcularlo, el costo ya tendría que ser con otros materiales adicionales, ¿no? Que en ese caso sí tendría que ser la mano de obra que te va a hacer el trabajo, el que te haga este cálculo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, para una piscina, ¿qué concreto se recomienda? Bueno, cuando se tiene una piscina, generalmente eh, se tiene que, aquí en Panamá la construyen empíricamente. Lo correcto sería que un ingeniero te calcule cuánto tiene que ser el concreto para poder resistir la fuerza del agua. Es por eso que muchas piscinas presentan filtraciones, porque como no se diseñan adecuadamente por una persona idónea, tienden a fisurarse por la presión y los esfuerzos que generan el agua. En ese sentido, yo puedo decir que un concreto de 4.000 a 3.000 PSI pueden ir bien para una piscina, digamos, mediana, ni muy pequeña ni muy grande. ¿Ya? Obviamente, si es pequeña, también cumple. Ya cuando son piscinas más grandes, piscinas ya de uso social, no digamos personales, acá de familias, sino una piscina ya donde, por poner un ejemplo, un hotel, ya ahí sí es recomendable que se haga un diseño por un ingeniero. Si es una piscina más residencial, en ese caso creo yo que con un concreto de 4.000 debe ir más que bien. ¿Alguna Ok, otra pregunta? ¿cuál mezcla lista me recomienda para repellar una cerca que solo tiene 2 bloques de alto? En ese caso puedes utilizar el multiuso. El multiuso te funciona perfectamente debido a que, como le digo, es muy práctico, te sirve para hacer cualquier resane que tengas en ese murito o en esa cerca de 2 bloques de alto y finalmente le puedes dar el acabado sin ningún problema. Eso si lo quieres bien a plomo. Si simplemente quieres cubrir los bloques, inclusive puedes utilizar el capa fina o el unicapa, que el unicapa, como es a bajos espesores, te va a dar mayor rendimiento. En pocas palabras, vas a utilizar menos cantidad de bolsas para cubrir una misma cantidad de área que el multiuso. El multiuso, digamos, ya es cuando tienes más espesores, donde quieres que tu cerca te quede derechita y bien aplomada. Si eso no es tu prioridad y simplemente quieres cubrir el bloque, puedes utilizar entonces el unicapa. Ok, otra pregunta es, cuando se tira el topping, ¿es necesario lechada? El topping no es más que un nivelador de piso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú tiras un piso de concreto previo a la instalación de cerámica, generalmente el concreto te queda muy irregular. Te quedan con baches, te quedan con rebabas o te quedan con ciertas imperfecciones producto de el vaciado de concreto. En ese caso, lo que hace el topping es alisar toda la superficie y cubrir todos los baches o pendientes que tengas producto del trabajo del concreto. Entonces, en pocas palabras, el topping te corrige todas las imperfecciones del concreto y vas a tener una superficie totalmente plana donde las baldosas se van a poder utilizar e instalar perfectamente.
Ya una vez instales la baldosa, el procedimiento que sigue es la instalación de la lechada. En pocas palabras, lo que te quiero decir es que utilizas la lechada cuando instalas un revestimiento cerámico de porcelana o el que vayas a utilizar. Y otra ¿Alguna otra pregunta? pregunta es, ¿con la mezcla lista se puede repellar las vigas y columnas juntos con los bloques desde el principio? Sí. Generalmente las mezclas listas funcionan como un repello normal. Entonces con él puedes repellar los bloques de cero, como normalmente tú utilizas un repello. En las zonas donde hay concreto, generalmente se utiliza un promotor de adherencia. No voy a decir marca, pero hay uno azulito muy popular por allí que lo utilizan mucho. Sin embargo, puedes utilizar cualquier promotor de adherencia que te ayude a mejorar la adherencia sobre el concreto. Esto no solamente con la mezcla lista, esto es con cualquier mortero. Sin embargo, como te digo, las mezclas listas se pueden utilizar para repellar la pared desde cero, tal cual como se utiliza un repello convencional. Consultan si guarapo es necesario en la losa sin topping. Ok, el guarapo, digamos que es la manera tradicional de hacerlo, y sí, funciona perfectamente. Eh, Hay en el mercado actualmente promotores de adherencia que facilitan o reemplazan el guarapo. Sin embargo, mi recomendación es que sí utilicen un promotor de adherencia que una el topping con el concreto. Muchos instaladores hoy en día no lo hacen porque consideran que no es necesario. Sin embargo, desde mi punto profesional, yo sí considero necesario el uso del guarapo para adherir el topping al piso, al concreto. Y por último, ¿qué precio tienen cada uno de las mezclas listas que mencionó? Ok, las mezclas listas, como le digo, están sus precios en coches, pero digamos que los repellos pueden estar rondando, perdón, los morteros de albañilería pueden estar rondando los $5, exceptuando el Unicapa. El Unicapa sí puede estar rondando los $9, pero es por su particularidad que rinde mucho más que un multiuso, por ejemplo, y que se trabaja de manera diferente, si se trabaja un poco más diluido y a bajos espesores. El concreto fácil, perdón, el concreto fácil puede estar rondando los $4. El de 3.000, el de 4.000 puede estar un poquito más caro, pero no es mucha la diferencia al final, pero en promedio $4 aproximadamente. Ok, aquí nos hicieron otra pregunta importante y es ¿en qué tiempo se puede perforar en un repello? Normalmente, la literatura nos dice que todo producto a base de cemento se debe esperar que tenga su resistencia máxima a los 28 días, tal cual como es el concreto, que es otro producto a base de cemento. Mi recomendación es que a los 28 días, pero digamos que esto es lo ideal. En todo caso, yo te diría que esperes aproximadamente unos 4 o 5 días donde ya la resistencia del repello ya tiene algo de consistencia y puedes garantizar de que tiene una resistencia adecuada para algún tipo de anclaje, tipo taco, clavo y demás, ¿no? Aproximadamente 5 días. Lo puedes hacer al día siguiente, no hay ningún problema, pero es mi recomendación, mínimo 5 días. Perfecto, bueno, por ahora ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero, por la fabulosa capacitación que nos brindó. Les recuerdo a todos los que se conectaron que si desean reforzar la información, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Coches Panamá. Y los esperamos en nuestras próximas sesiones que tendremos con los diferentes temas que siempre colocamos. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias, ingeniero, por la presentación. Y nos despedimos por ahora. Ok, muchas gracias a ustedes, a los amigos de Coches por la invitación. Buenas noches. Buenas noches a todos.